Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café colombiano con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Yo creo que el pastor ya tiene preparada su taza de café y también nosotros tenemos la propia, y vamos a entrar en el tema bíblico. Veamos cómo surge la directriz que el Espíritu Santo va a poner en nosotros. Le invitamos a participar, amados hermanos. Si no preguntamos, si no comentamos, ¿cómo vamos a disipar las dudas? Aprovechemos pues este espacio para tocar temas de la vida diaria, temas de la Biblia, temas prácticos. Adelante, Pastor Osvaldo, desde Cali, Colombia. Bueno, desde Cali, Colombia, un saludo cordial, abrazo fraternal para todos nuestros hermanos aquí en el canal La Congregación, incluyendo los pesos pesados de este canal. Que Dios los bendiga y aquí estamos para servirle a Dios y a todos ustedes. Cambio. Pastor Osvaldo, un saludo fraternal para usted. Yo también estoy contento de contar con Big Manía, con Rabí Pastor, con mi hermano de Venezuela, que están al pie del cañón para comentar. La mecánica es unos 15 minutitos de comentarios entre el pastor Osvaldo y un servidor, y luego abrimos el punto para comentar, incluso para diferir, preciosos hermanos. Yo cuando pongo el peligro de diferir en un punto, le digo a mi amigo pastor Osvaldo: bueno, usted como un toro de Lidia y yo como otro toro de Lidia, vamos a discutir este punto. Pero no, a veces dejamos claro que no estamos muy de acuerdo, pero lo dejamos ahí y seguimos adelante. Mi amigo el pastor colombiano es una persona muy ecuánime, muy centrada. Esto me ayuda. Por eso estamos en la tacita de café, aprovechando lo que Dios ha puesto en el pastor Osvaldo. Pastor Osvaldo, la lección 4 de sana doctrina. La sana doctrina está bajo un solemne juramento. Objetivo: comprender que los predicadores estamos obligados a vivir y predicar la sana doctrina bajo la perspectiva del juicio final. Mire qué cosa tan interesante. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5, en diferentes versiones para los que nos quieran seguir. Te encarezco delante de Dios. Mire cómo casi lo está comprometiendo, lo está amenazando de forma positiva. La Biblia Antigua Versión, Pastor Osvaldo, dice: te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor Osvaldo, su comentario. ¿Estamos comprometidos a la sana doctrina? Cambio. No solamente comprometidos, diría que estamos obligados. Me gusta la versión antigua cuando dice te mando. Y en este te encasco es como pidiendo un favor. Me gusta más esa parte muy, ¿no?, de orden, de autoridad.
En la versión internacional dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Para enfatizar allí sobre la obligación que nosotros tenemos. Hay algo que quisiera compartir con todos ustedes, ojalá estemos de acuerdo, lo miremos desde ciertas perspectivas diferentes. La verdad es que mucha gente espera o piensa que Dios pide favores, da sugerencias y mandamientos. Yo encuentro que el Señor es suficientemente sabio, como es eterno, tiene muchos años de experiencia y sencillamente ordena lo que se tiene que hacer. Entonces, algo que tenemos que aprender es que en la Biblia no existe ni la petición de favores, ni tampoco las sugerencias. No hay un solo, que me acuerde ahora, un solo texto que diga, bueno, yo sugiero a ver si de pronto a usted le parece para que haga esto o aquello. O sencillamente le pido el favor. Cuando uno pide un favor, pues tiene el derecho de decir sí o no. Pero cuando recibe una orden, por supuesto que tiene que ser alguien que tiene autoridad y estamos en el deber de obedecer. Y en este texto que hemos leído, yo encuentro que aquí se da una orden, y si es una orden, pues hay que cumplirla. Cambio. Pastor Osvaldo, le comparto la frase de Biblia de Jerusalén, todavía más fuerte. Te conjuro. Mire, el apóstol le está diciendo al pastor, te conjuro en presencia de Dios. Oiga, pastor, lo está responsabilizando. Hay testigos y luego hay cierta amenaza, ¿verdad? Mira, va a haber un juicio. Y hay testigos de esto, así que ahí te dejo, Timoteo. Pastor, sí hay expresiones, os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, pero sí, yo me he fijado en eso, que cuando se ruega es cuando atañe a lo que nosotros pudiéramos dar de nuestro propio, ¿cómo decirlo? Os ruego que sintáis lo mismo, hermanos, pónganse de acuerdo, pero en lo que respecta a las verdades divinas, ahí no hay ruego, ahí no hay medias tazas, pastor. Bien, pastor, si está este mandamiento, si está este conjuro debidamente organizado con testigos y toda la cosa, ¿por qué se olvida la sana doctrina? ¿Por qué se van sobre fábulas? ¿Por qué la iglesia tiene opacado el tema? Cambio. Yo creo que la clave está allí en el versículo número 3, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Entonces, la lucha entre la parte espiritual, lo que debe de servir a Dios, y esa parte pecaminosa, la naturaleza de la cual hacía el apóstol Pablo referencia, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, o lo que el mismo apóstol escribía en carta a los Gálatas, diciendo porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, nosotros generalmente, los que venimos a la iglesia, vivimos unos cuantos años bajo la influencia total de nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, y crecimos de esa manera. Así que cuando comienzan a enseñarnos lo que debemos de hacer, en lo que debemos de apartarnos o morir, en lo que debemos de ejercitarnos, no es nada fácil. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué me es una hora de oración tan larga y una hora de ver televisión tan corta? ¿Por qué un billete de $100 me es tan pequeño cuando lo recibo y es tan grande cuando lo doy? Eso porque está haciendo mucho énfasis y marcando muchísimo esa diferencia tan tremenda que nosotros tenemos, digamos, como esas dos fuerzas que están en nosotros, la carne y el espíritu. Cambio. Pastor, usted acaba de soltar una perla en el canal y yo ya me la apunté. Ese billete
es pequeño cuando lo recibo y es grande a la hora de darlo. Mire, pastor, esa frase es digna de escribirla. Mire, antes de darle oportunidad a Rabí Pastor, a Beckmanía, a los que gusten, 2 puntos. Tenemos ahí el mandamiento, tenemos el conjuro, ¿no? Los testigos, y tenemos 3 verbos: redarguye, reprende y exhorta. Recordando el comentario de la clase pasada, pastor, normalmente los predicadores dejarán la sana doctrina y nos referíamos al credo, pero no, poniéndole la lupa a lo que está hablando el apóstol, está hablando de la conducta. No se puede redarguir el milenio, tampoco se puede reprender la segunda venida de Cristo con toda paciencia y doctrina. Definitivamente no se refiere a la parte teológica. Otro punto, pastor, antes de abrir los micrófonos, mire, me llama mucho la atención porque atañe pues a mi vida. Vendrá tiempo cuando no querrán soportar la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Usted decía, antes yo pensaba que los maestros, los seguidores se amontonarían a oír a los maestros. No, los seguidores buscarán a los maestros. Entonces tenemos al pastor que está enfrente de un auditorio y hay una como dijéramos, pastor, una presión del auditorio. Aquí está mencionando que es el auditorio el que va a buscarse maestros, pero este enfrentamiento lo vemos como cuando el Señor habló ciertas verdades que calaron hasta los huesos y la gente ya no andaba con él, y él no vendió el mensaje y les dijo a los apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Comente, pastor, para abrir el micrófono. Cambio. Yo no sé cómo será la experiencia de ustedes allá en sus países, pero aquí en Colombia, en este momento, la radio está siendo usada y generalmente algunas congregaciones han crecido y han comprado la radio y son 24 horas. Vamos, aquí en Cali, una sola denominación o iglesia tiene 3 emisoras de ellos, 3. En Bogotá, una sola iglesia creo que va por 3 o 4, una sola congregación, emisoras. Entonces, por todos los lados les presentan y les dicen lo que la gente quiere oír. ¿Qué quiere oír? Prosperidad. ¿Qué quiere oír? Que no hay sufrimiento. ¿Qué quiere oír? Que no hay compromiso. ¿Qué quiere oír? No, que todo les va a salir muy bien. Y uno le es difícil mantenerse de pie ante esa presión, porque no deja de haber el que dice: yo escuché un predicador o escuché un conferencista, porque ahora ni siquiera les dicen predicadores, pastores, evangelistas, no, ya se llaman evangelistas, conferencistas y otros nombres. Yo creo que por el camino nos vamos a encontrar con un poco de cosas que han surgido. Y entonces, ¿por qué no traemos a fulano de tal? Porque es que él habla tan bonito y dice cosas, y si uno no está bien parado en la roca que es Cristo, pues termina cediendo, trayendo a ese que habla bonito, a ver si la gente pues se entusiasma, y uno como pastor dice: a ver si se avivan, a ver si se entusiasman, a ver si la iglesia crece, a ver. Y ahí es donde tenemos que estar muy sólidos, saber de la palabra y sobre todo mantenerse uno en la sana doctrina. Cambio. Preciosos hermanos del canal, con la libertad de diferir, la única prohibición es ser demasiado extenso. Practiquen la concreción, sean puntuales y comenten de lo que se ha expuesto hasta hoy. Adelante, micrófono abierto. Cambio. Bueno, escogeremos un voluntario voluntariamente a fuerzas. Rabí Pastor, solicito encarecidamente su comentario. Cambio. Sí, Pastor Gamaliel, estaba intentando entrar recién al ver que quedó un espacio ahí vacío y no podía, pero sí estaba revisando y recordando, ¿no?, el texto. Vendrán, ¿no?, tiempos, y cómo le insta
el apóstol por el Espíritu Santo a Timoteo ahí a llevar y desarrollar la palabra, ¿no? La enseñanza, la sana enseñanza. Estaba mirando en varias versiones, por ejemplo, ahí en el versículo 3 del mismo capítulo de 2 Timoteo capítulo 4, dice, porque vendrá, ¿no?, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta cuestión de la gente que no va a soportar la sana enseñanza, que va a buscar que se acomode. Y vivimos en tiempos en que esto tiene que ver con el evangelio de servicio, ¿no?, donde la gente espera que una iglesia o el evangelio le dé algún beneficio, algún servicio, como si ofrecemos algún producto para que la gente pruebe, como marketing. Es que las iglesias han tomado en vez de la doctrina bíblica, han tomado, vamos a decir así, métodos empresariales para llevar adelante el crecimiento, programar el discipulado, programar esto, aquello y aquello a un nivel empresa. Y si mal no me equivoco, por más que sea bien intencionada, las empresas manejan una forma que tiene que ver con otro tipo de filosofía, y me parece que la forma es piramidal. O sea, entonces está el líder máximo o el gerente máximo, y de ahí para abajo. Entonces la iglesia se plantea de esa manera, y la gente también espera esos beneficios cual si fuera una empresa. Entonces vemos que el humanismo entra allí. Por eso se nos manda a observar. Estamos mirando la palabra no sufrirán. Sufrirán, a ver si es anejomai, dice que es una voz media, en el griego tiene voz. Sostenerse uno mismo en contra de, figurativamente soportar, aguantar, padecer, soportar, sufrir, tolerar. Así que esta gente no tolerará, no podrá sufrir, no tolerará la sana enseñanza, la doctrina, que es la enseñanza. A ver, adelante, cambio. Sí, ya cierro diciendo que bueno, dice que amontonarán, la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, no los maestros, sino que ellos tratarán de rodearse de maestros que hablen conforme a los malos deseos que están dentro de ellos, las intenciones naturales, carnales, o podríamos decir, el materialismo, todo lo que la gente ambiciona hoy, el tener, amontonar riquezas, alcanzar lugares, poderío, hacerse famoso, etcétera. Todos esos malos deseos que corresponden a la naturaleza caída, ellos se arrimarán a maestros que le hablen conforme a lo que ya está en su corazón, y apartarán de la verdad el oído, ¿verdad? Y se volverán a las fábulas. La gente prefiere oír una fábula, prefiere algún método de autoayuda, o que se extraigan algunos textos bíblicos de autoayuda para mejorar su calidad de vida, cuando el Evangelio está planteando, sencillamente pero profundamente, para mí, está planteando un cambio de vida, un cambio de copa. No mejorar nuestra calidad de vida, sino estamos llamados a morir y que Él viva en nosotros. Allí es donde la gente no tolera este mensaje que no sea materialista. Ellos quieren un mensaje materialista y no toleran el mensaje que es cristocéntrico. Por ahí mi comentario. Cambio. Pastor Osvaldo, ahí tiene usted el comentario de Rabí, Pastor, y le cedo el micrófono para que avance con los puntos. Tenemos unos puntos ahí en la lección, Pastor. Cambio. Yo quería entrar también, pero tampoco podía tomar el audio, y solamente quería hacer muy rapidito en la parte donde dice mando y ruego. Normalmente el pastor decía que no encuentra en la Biblia otro que no sean mandatos, ¿no? Y el pastor Gamaliel hacía énfasis a las palabras ruego. Sin embargo, cuando nosotros analizamos en la Biblia, encontramos que los ruegos son rogándole a las personas que cumplan con el mandato. Es decir,
Yo recibo, el Señor dice, debes hacer esto, y después yo agarro y le ruego, hermano Billy, usted debe hacer esto, le ruego que cumpla con esto, o sea, que haga esto, pero es algo que ya Dios ha mandado. Y yo estoy recordándole y rogándole que cumpla ese mandato. Esa es la parte que yo encuentro en el ruego. No encuentro el ruego como algo separado de un mandato que ya se haya establecido en la palabra. Cambio. Excelente comentario, hermano. Muchas gracias. Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, cuando yo decía de la orden, es del Señor Jesús en los evangelios que haya pedido eso. Por supuesto que el comentario que hace el hermano, acertadísimo, ¿no? Bueno, aquí estamos, por ejemplo, el de Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos entonces con los puntos. Notemos las partes de este capítulo. ¿Cuál capítulo? Lo que estamos viendo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Primero, tenemos la encomienda sobre predicar la sana doctrina, porque viene un juicio final y nadie escapará o escaparemos de este juicio, porque todos compareceremos delante del Señor. Bueno, hay los que no van a pasar por ciertos juicios y hay los que pasarán por otro juicio, pero en caso de ser infiel a la palabra, pues tendremos que enfrentar un juicio donde Dios nos va a llamar para pedirnos cuenta de qué fue lo que hicimos. Cuando hacemos un recorrido en las Sagradas Escrituras y uno se encuentra que por su culpa alguien se aparta de Dios o no conoce a Dios o bueno, se le impide acercarse a Dios, pues tiene sentencia tremenda, bien tremenda al respecto. La segunda recomendación, la recomendación al pastor es que predique y que inste en la sana doctrina a tiempo, fuera de tiempo, debe redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y enseñanza. Este es el versículo número 2 en esta versión. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Aquí esto nos ayuda a aclarar eso. Corrige. La verdad es que cuando a uno lo corrigen no le agrada. Por lo menos me ha costado a mí aprender a aceptar la corrección. Cuando me reprenden, pues ahí sí que peor la cosa, porque están diciendo lo que dijo o hizo no es correcto. Y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces aquí tenemos en la versión, creo que la 60, redarguye, reprende, anima o exhorta con toda paciencia y enseñanza, cosa que no es fácil realmente. Uno como que llega a cierto tope y cuando le repite a las personas y le repite y nada que entiende, uno dice, pero ¿qué está sucediendo aquí? Pues ahí está la complicación. Se dice que de pronto a algunas personas se les hace difícil entender desde una explicación ya muy natural, y es que cuando no ejercitan la mente en la lectura, en el pensamiento, las neuronas van muriendo y el cerebro se va haciendo más pequeño, y alguno explicaba que por eso mucha gente le cuesta entender. No sé hasta dónde sea aplicable esto. Cambio. Sí, pastor, eso es un punto interesante. No se nos dice que les digamos una vez de la sana doctrina, de la paciencia, de la templanza, de la temperancia, que los jóvenes sean acomedidos. Tenemos el mandamiento de hacerlo una y otra vez, bajo un solemne juramento, pastor, y muy a pesar de que no nos hagan caso. Y dice con toda paciencia, porque claro que el pastor dice, bueno, esta gente no aprende, ¿no? Un hombre que golpea a la mujer una vez al mes y se le exhorta, se le visita, y al final del año la vuelve a golpear. Dice uno, no ha crecido nada, estoy tratando es un bonsai. Aquí en Mexicali los predicadores decimos, él es un bonsai, nunca crece, pastor. Pero aquí dice que necesitamos paciencia,
Y en eso estamos, pastor, en eso estamos. Cambio. Que Dios nos dé esa paciencia, capacidad de soportar lo difícil o a los difíciles. Bueno, la tercera parte dice, profetiza el texto, ¿no? Que vendría un tiempo en que la sana doctrina sería evitada. Me gusta esa frase allí, evitada. Y la gente no querría vivirla y que sería sustituida por fábulas. Este párrafo es algo muy diciente porque mucha gente evita eso. Digamos, cuando se habla la palabra, es mejor cuando escuchan adornada, escuchan por ahí, ya lo decía Pastor Ravi, que no, es mejor cuando le dicen vamos a motivarlos sobre lo que ellos tienen, pero un cambio de vida, una confrontación, poco gusta, pero está anunciado, está profetizado, que esa situación se vería. Yo no sé cómo estará la iglesia, porque cuando uno va de un país a otro cambia la actitud de los hermanos, pero a veces hay generalidades como que está en todos los seres humanos. Aquí en Colombia estamos enfrentando situaciones bastante difíciles para sostener a la gente en la sana doctrina. Cambio. ¿Cómo está el ambiente en Chile, Big Manía? ¿Cómo está el ambiente en Argentina? ¿Cómo está el ambiente en Venezuela? Micrófono abierto, cambio. La verdad que en Venezuela se puede contar con los dedos de una mano las iglesias que tienen un mensaje que te llevan a, te impulsan a un cambio de vida, a modificar tu carácter, a una transformación personal. La mayoría de las iglesias acá, de hecho, la mayoría son estas iglesias que ahora están trabajando con los 12 de los 12. Tú buscas a 12 y a su vez esos 12 buscan 12. En lo que tú consigues 12, tú no eres apóstol porque tuviste el don, sino porque conseguiste 12 personas a la cual tú representas y tú eres el apóstol de esas 12 personas, algo así. Y vas creyendo jerarquía hasta que llegas y eres primero que eres pastor, después apóstol, después no recuerdo cuál es la verdad que no sé cuál es la jerarquía, pero va subiendo así de jerarquía. No sé si el apóstol es la última jerarquía, pero realmente vas manejando eso, lo que decía el pastor, que se maneja como especie de una empresa. Y la verdad cuesta muchísimo encontrar ahorita acá en Venezuela una iglesia diferente a estos modelos que son los que abundan en cada esquina. Cambio. Una verdadera fábula que soy apóstol por ganarme 12 personas. Y ganármelas a qué, ¿no? Fábulas. Ravi Pastor, cambio. Bueno, debo decir que a pesar de Argentina de haber pasado varias situaciones, también en los años 60 y de los 80 a los 90 procesos de avivamiento donde mucha gente se convirtió a Cristo, luego fue muy difícil retener frutos. El trabajo de retener frutos, o sea, de la sana enseñanza y doctrina, costó mucho, ¿no? El llenar los teatros y los cines generó cierta expectativa de algo espectacular en la gente, lo que hizo que el creyente no haya entendido al principio bien lo que era arrepentirse, y así como había probado tantas cosas en el mundo, brujería, hechicería, tarot y todo esto, también dijo, ¿qué más? Puedo probar también el evangelio, a ver si me va mejor, porque el anuncio también era, ven, porque se terminarán tus problemas, tus necesidades emocionales y también de dinero, ¿no? Mejorará tus empresas. Así que ese mensaje, claro, licuado un poco, generó una especie de creyente incrédulo, ¿no? ¿Cuál es el creyente incrédulo? Es aquel que el Señor dijo que recibió la semilla, creo que era el segundo terreno, o el tercero, que luego que empezó a desarrollarse la plantita, los cardos o los pinos, las espinos crecieron más rápido y lo ahogaron, ¿no? Y comparó después que los espinos simbolizan las riquezas, el afán y las riquezas, ¿no? No es casual, ¿no? Que todo lo que genera que esta tierra, todo el materialismo es maldiciones, espinas, es lo que le dijo la sentencia allí a Adán, ¿no? La tierra te producirá ahora espinos, cardos.
Así que muchas veces se volvió infructuosa ese trabajo porque la gente no esperaba tribulaciones, lucha, pruebas para formar carácter. No, esperaba que le vaya todo bien. Por lo tanto, costó bastante. A pesar de eso, hay un despertar mayormente en la iglesia más popular aquí, que es la iglesia evangélica, vamos a decir, pentecostal, que es la mayoría aquí, es mayoritaria. Entre la iglesia evangélica, un 80% deben ser pentecostales, otro 10% bautista y un 5% de las otras. Muy poco, pero la mayoría son pentecostales, y estos últimos 20 años han abrazado el estudio de la palabra, doy fe de esto, y están saliendo también de esa forma. Aparecen movimientos revolucionarios con distintas ideas empresariales, rápido crecimiento y fórmulas mágicas, pero hay una vuelta en esta juventud, por lo menos lo que yo observo en todo el país que me toca viajar, de los jóvenes, una vuelta a la palabra, en el que a un tiempo, como decimos aquí los argentinos, comieron vidrio, otro tiempo lo masticaron pero no lo tragaron, pero ahora por suerte ni siquiera comen vidrio. O sea, ya los jóvenes dicen, esto no es así, esto que se me está enunciando no es bíblico. Todo por la sana enseñanza de la doctrina en la práctica y en lo real, y no sacar de contexto. Creo que todas las fórmulas mágicas han venido basadas en un par de textos aislados que fuera del contexto han inventado un pretexto. Pero cuando se ve toda la Biblia panorámicamente explicada por ella misma, se sale de esa ignorancia por la cual el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, gracias a Dios estamos saliendo de Argentina, y las fórmulas mágicas se caen muy pronto. Aquí el movimiento apostólico profético ha crecido como yuyo malo, decimos, como hierba o pasto malo. ¿Vio? El pasto malo crece en cualquier lado rápido, pero también así rápidamente como fuego de lingeras, fuego de mendigos, se apagó pronto, ¿no? Alcanzó a calentar una caldera de agua y ya se apagó, porque son métodos realmente emocionales, almáticos, apuntan solamente a que la gente se emocione, y lo epidérmico dura muy poco, mis hermanos. En cambio, lo espiritual permanece. Así que gracias a Dios estamos en un cambio aquí. Creo que quizás el tercer avivamiento que se va a despertar en Argentina y va a estar relacionado con fundamentarse en la palabra, más que nada, cambio. Una breve reseña sobre México. El cuento ese de Apóstoles Light que compran el título en un seminario de Peters no ha pegado en México, porque el mexicano tiende a ser más legalista. Casi estamos en el lado de que yo estoy en la sana doctrina porque no me saco las cejas o porque uso calcetines plain, y tampoco me pongo camisas que no sean de un solo color, y no debe faltar la corbata. Por eso no es un campo fértil México para estas locuras, que un pastor sencillo va y compra el título de apóstol. La gente no le cree. Somos más duros para aceptar estos líderes estrafalarios. Decimos, ¿cómo pudiéramos decir? Líderes light, ¿no? Aquí el problema lo tenemos en el legalismo, en la gente cerrada que dice, no, esta es la doctrina. Por ejemplo, no tomar Coca-Cola o no ver televisión, yo estoy en santidad, así. Es un país diferente, hermanos, somos más cerrados para ese tipo de cosas, ¿no? Pastor, continúe con los puntos antes de que se nos vaya el tiempo. Cambio. Bueno, vamos entonces con el punto número 4. Se profetiza que iban a surgir maestros con doctrinas carnales según sus propios apetitos, y que sería por la misma demanda de las personas que desean escuchar estos cuentos. Cumplimiento total. Punto número 5. Se dice al pastor que permanezca sobrio, entre paréntesis, despierto o consciente ante todo esto, y que soporte esta oposición a la sana doctrina, y que se dedique a hacer la obra de evangelista. Entonces, mis hermanos, pues yo creo que está bien claro lo que son estos versículos, lo que es nuestro deber como pastor,
que mucha gente piensa que es como fácil, pero la verdad no es tan fácil. Mantenerse en la sana doctrina no es nada fácil, pero aquí tenemos la advertencia, la instrucción, y Dios nos ayude para darle el cumplimiento. Entonces nos fuimos con el punto: no podemos sustituir la sana doctrina en la congregación. Cambio, Pastor Gamaliel. Le ayudo con la lectura. La sana doctrina debe ser predicada en la iglesia y debe ser impartida con el ejemplo. Es como un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto, pastor. La sana doctrina nunca deberá ser sustituida por programas sociales o por el énfasis desmedido en programas de enseñanza teológica o de conocimientos bíblicos. Espero que no se enojen los teólogos, pero mirábamos, pastor, que el énfasis está al revés el día de hoy. La conducta se deja como una exhortación molesta y se hace a veces mucho énfasis en la teología, y esto produce un cristiano que sabe mucho pero se porta mal. Bueno, esto no debe suceder, en primer lugar porque viene un juicio universal y los individuos serán juzgados no por los conocimientos bíblicos que manejan en la mente, sino por la buena conducta, es decir, por el fruto del Espíritu Santo en la nueva criatura. Gálatas 5, conocemos ese pasaje, ¿verdad, pastor? Manifiestas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Rabbi Pastor hizo ahí el resumen muy bien hecho cuando dijo: se trata de que muera el viejo hombre, y esto no nos gusta. Bien, el pastor está advertido por la Escritura de este juicio venidero y no debe dejar de enfatizar la sana enseñanza. En nuestro texto se nota claramente que se refiere a la doctrina que es para practicarse en la vida diaria. El pastor debe insistir en ella a tiempo y fuera de tiempo. ¿Acaso el apóstol nos está diciendo que debemos insistir en enseñar el milenio? Aunque es bueno repasar la doctrina teológica, la insistencia aquí se refiere a la oposición natural del individuo a cambiar, la resistencia de la persona a morir a sus deseos carnales. Por eso se debe insistir a tiempo y a destiempo, es decir, a tiempo antes que se cometa un error y fuera de tiempo aún después de haberlo cometido, ya que nunca es tarde para ordenar nuestros pasos y Dios siempre espera nuestro arrepentimiento y conversión de la mala conducta. Comente, Pastor Osvaldo. Cambio.